Hola, buenas noches. Martes 2 de abril 2024. Seguimos con el taller. Seguimos viendo Tabernáculo de Moisés. Estamos en el lugar santo. Ya pasamos el atrio, ya pasamos dos muebles de ahí, el altar de bronce, el lavacro. Y estamos en el lugar santo. Ya vimos las tablas, que es la estructura para sostener cuatro cubiertas. Y entonces vimos esas cuatro cubiertas y, a ver, Ilse, ¿qué te acuerdas de esas cuatro cubiertas? Aunque no estén en el orden, si me puedes decir de cuáles te acuerdas o cuál fue la que más te dejó impactada, cuál cubierta de las cuatro. Pues la que más me dejó impactada, la verdad, ha sido la de piel de tejón. ¿Eh? La que está Está, a la vista. sí, la que está a la vista, la que se puede decir, tú la ves de fuera y dices, ay, qué feíto, ¿no? Quizá dices, no, pues ni me dan ganas de entrar a ese lugar porque no se ve padre, ¿no? Y si supieras que por dentro, pues está guardando la gloria de Dios, es así como, wow. También Exacto. porque me hizo recordar mucho a, pues, la actitud del Señor Jesús cuando la vimos, este, aún siendo el Hijo de Dios, pues su actitud de, de humilde, de piel de tejón. Y la segunda es cuando vimos la cobertura, no me acuerdo del animalito del que llevaba Abraham hacia su hijo, Ujú. Es un carnero, carnero, ajá. la piel de carnero teñida de rojo. Sí, porque ese me impactó mucho porque, ay, mira, hasta se me hizo el nudo de la garganta, porque cerramos ese día el taller y veíamos que, pues, aunque muchas veces nosotros vamos subiendo quizá, pues, en obediencia a entregar nuestro hijo, por así decirlo, pues no sabemos o no vemos que el carnero está subiendo del otro lado, ¿no? Sí, wow. Y, y que al final, pues, la obediencia tiene sus recompensas y en este caso, pues, Abraham recibió el carnero de parte de Dios al ser obediente. Esas han sido las dos que más Te me, dejaron impactadas. sí. Y, y de ahí sigue la de pelos de cabra, ¿no? Que Ujú. veíamos que eran dos cabríos, uno para Jehová y otro para Sacel, no sé si te acuerdas de esa parte, Sí, ¿no? El del día que, animalito que se envía al desierto, ¿no? ajá, el cabrito que se manda al Ujú. desierto para el olvido. Y luego vimos la cobertura o la primera de adentro hacia afuera o la cuarta de afuera hacia adentro, que es donde estaban bordados los querubines, que es la última que vimos. Ujú. Y aquí yo les comentaba que cada una de estas cubiertas tenía un principio espiritual. Entonces voy a dar el resumen en donde la piel de tejón representa humildad y servicio ilimitado. Eso es lo que quiere decir el tejón. O sea, por eso que se veía medio sencillo, sin nada atractivo. Habla sobre la humildad y sobre el servicio ilimitado. ¿Se acuerdan que vimos en la parte de que te calcé de tejón y hablábamos de los zapatos, ¿no? Que los zapatos dan un servicio limitado y veíamos el milagro que hizo Dios con el pueblo de Israel, que sus zapatos nunca se desgastaron. Y luego les mostraba también esta parte milagrosa de las personas que salieron chicas, fueron creciendo y nunca se desgastaron sus zapatos. O sea, sus pies fueron creciendo y los zapatos fueron creciendo, ¿no? Está tremendo. Eso es lo que vimos con esa parte del piel de tejón, perdón, la piel de tejón, sí. Luego, piel de carnero teñida de rojo, representa el principio de sustitución, de cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que recurrir a Dios y ya Dios, o sea, Jesús ya fue el sustituto, Él fue ya ese carnero para sacrificio. ¿Se acuerdan que Abraham llevaba a su hijo y lo iba a sacrificar? Y le dijo Dios, no, 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 detente, mejor ten este carnero. Y lo sustituyó por su hijo Isaac, porque se dio cuenta Dios
que Abraham sí amaba al padre, ¿no? Entonces, Abraham tenía un amor tremendo por Isaac, que lo que estaba leyendo Dios es que ese amor ya le estaba ganando al amor que le debería de tener primero a Dios. Entonces, por eso le pidió esa prueba. Entonces, nosotros es esa parte, ese principio de sustitución, y habla donde nosotros debemos de entregar esas cosas que amamos más que a Jesús. O sea, esos amores que tenemos en nuestro corazón que nos ganan más que Jesús, debemos entregarlos. Y Dios nos va a dar un carnero. Luego, los pelos de cabra, que habla sobre estos dos machos cabríos, uno para Jehová, otro para Sacel, habla del principio de perdón y olvido. Todo lo que le pedimos perdón a Dios, todo se olvida, todo lo olvida, o sea, no nos lo deja como que guardado para un futuro, y cuanto menos lo esperamos, nos saca un detallito y Dios nos dice, ¿te acuerdas cuando te perdoné tal cosa que hiciste? No, Dios no es así. Los que somos así somos nosotros. Nosotros sí guardamos cosas y decimos, oye, ¿te acuerdas cuando te perdoné tal? Ahora te toca que me perdones esto. Entonces no perdonamos. Realmente, cuando uno perdona es que se olvida. Obviamente no lo vas a borrar de tu mente, o sea, te vas a acordar en lo natural, pero cuando digo es que se te olvida es cuando tú estás enojado con alguien y solamente con escuchar el nombre de esa persona ya te duele el estómago. Ahora no hablemos si te lo encuentras en la calle, ¿no? O que a veces no quieres ir a una reunión porque es un familiar y entonces no quieres ni verlo, pero según tú ya lo perdonaste. No, realmente es cuando perdonas, es que lo puedes ver a la persona, puedes escuchar su nombre, es más, puedes abrazarlo y ya no tienes ese dolor en el estómago. Ese es el perdón y olvido, ese es el principio de los pelos de cabra, de esa cobertura. Y el bordado de los querubines, hablábamos que los querubines eran los que protegían la gloria de Dios, y hablábamos que era el carro trono de Dios, es donde se mueve Dios, es en el trono y es lo que protege la gloria de Dios. Nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos entrar a la presencia de Dios porque si no morimos. Entonces, ¿quién se encarga de que no nos deje entrar? Son estos querubines. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si se dan cuenta, aquí hay una secuencia, hay una escalera. O sea, vamos a resumir esta parte. Miren, la piel de tejón, para poder llegar a esta cobertura del bordado de querubines, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, para poder llegar a la presencia de Dios, tenemos que adquirir estas tres cubiertas primeras y adquirir esta cuarta cubierta, que es el carro trono de Dios. Entonces, la piel de tejón, que es humildad y servicio limitado, ¿cómo lo podemos obtener? En nosotros debe haber una confianza absoluta en que Jesús tiene el control de las cosas. Para que nosotros podamos tener esa piel de tejón, podamos tener una humildad y un servicio ilimitado a nuestro Dios, debemos tener una confianza absoluta de que Él tiene el control de las cosas. O sea, debemos de renunciar a nuestra mentalidad carnal de que nosotros queremos controlar o nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Entonces, nosotros para poder adquirir esta piel de tejón debemos de tener una confianza total en que Jesús, Él redime todo. Él se encarga de solucionar todo, que Él tiene el control de hasta la mínima situación. Ahí es donde adquirimos la piel del tejón. Luego, la piel de carnero, el carnero habla de sustitución, pero también el carnero nos habla, en el mismo nombre de carnero, habla que quiere decir fuerza. El carnero es un signo o un símbolo de fuerza. La palabra carnero en el hebreo habla que es fuerza. También habla de liderazgo. Entonces, para que nosotros podamos tener esa cubierta de piel de carnero
teñida de rojo, es que nosotros debemos ser fuertes y líderes. Nosotros no podemos ser un líder espiritual, no podemos llevar una bandera de Jesús, llevar una bandera del Evangelio, sin antes no tenemos humildad y no tenemos el servicio, si antes no estamos confiando completamente y renunciando a nuestras creencias, renunciando a nuestras fuerzas y creer totalmente en que Jesús tiene el control de las cosas. Una vez que creemos eso, una vez que tenemos esa parte, esa piel de tejón, adquirimos la piel de carnero, adquirimos esa fuerza para ser líderes. ¿Líderes en qué sentido? No estoy hablando que vas a ser un líder que te van a seguir en internet y que vas a predicar en masas. No estoy hablando de ese tipo de líder. Estoy hablando de un líder en donde vas a predicar con tus acciones, en donde tú vas a mostrar la luz de Jesús con tus acciones, con tu forma de vida, con tu forma de caminar. Dicen que las palabras enseñan, El testimonio arrastra. pero el testimonio arrastra, ¿no? O sea, vamos a adquirir, una vez que tengamos esta humildad, este servicio, una vez que creamos, que tenemos toda la confianza de que Jesús tiene el control de todas las cosas, Dios nos va a poner esta piel de carnero, va a poner esta fuerza en nosotros, va a poner este liderazgo. ¿Se acuerdan de esta parte donde le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Es esa parte, es esa fuerza de ser valiente, ir en contra del rechazo, del odio, ir en contra de las ofensas, ir en contra de este mundo, ir en contra y ser un líder en el sentido de que sigo yo con la bandera de Jesús. A eso, así vamos a adquirir esta piel de carnero. Una vez que tenemos total confianza en Jesús, nos pone esta fuerza y somos líderes y tenemos este liderazgo, vamos a adquirir lo que es esta parte, la de pelos de cabra, ¿no? Lo que es este perdón y olvido. Una vez que seamos humildes, que tengamos la confianza en Jesús, que seamos líderes, que tengamos la fuerza, vamos a recurrir siempre a esta parte de clamar su sangre, de clamar la sangre de Jesús y de que sean perdonados nuestros pecados y que sean olvidados. Ese sentido siempre vamos a regresar a la base de la sangre, pero aquí de los pelos de cabra quiero mostrarles algo bien interesante. ¿Qué otra cosa quiere decir esta parte de los pelos de cabra? Vamos al libro de Cantares. ¿Cómo debemos de formar esta cobertura en nosotros? ¿Cómo nos debemos de formar de esta manera? Miren, vamos a Cantares 6. Cantares 6, versículo 5. Dice, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Y chequen aquí lo que dice, tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. ¿Qué les dice esto? Dice, tus cabellos son como manadas de cabras. No sé si ya he platicado en el taller qué significado tiene el cabello. ¿Lo he platicado en el taller o en la iglesia? En la iglesia, en la iglesia lo he platicado. El cabello, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla mucho del cabello. ¿Saben cuándo lo expliqué? Cuando les prediqué sobre el nazario. Cuando alguien es nazario, que se deja crecer el cabello. O sea, las mujeres deben de tener el cabello largo y los hombres deben tener el cabello corto. Pero hay unos hombres que se dejaban crecer el cabello y era porque se apartaban, se santificaban a Dios, ¿no? No pertenecían a la tribu de Leví y no eran profetas ni eran reyes, ¿no? Sino que eran de otra tribu y querían apartarse para Dios, se dejaban crecer el cabello y tenían una vida especial. Entonces, el cabello en la Biblia, cuando ustedes lean algo sobre el cabello y cuando diga algo sobre el velo,
Habla sobre sumisión. El cabello habla de que somos sumisos a Dios. Por eso es que la mujer habla que tiene el cabello largo, porque la mujer es sumisa al esposo o es sumisa a Jesús. Nosotros como hombres debemos tener, por así decirlo, nuestro cabello largo espiritual. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Cuando somos mansos, cuando somos sumisos, ¿no? Entonces, para adquirir estos pelos de cabra, está hablando sobre estos cabellos, de que debe haber total sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, si se fijan, ahí viene la escalera. Primero debe haber humildad y servicio limitado, ¿no? Reconociendo que Jesús tiene el control de todas las cosas. Esa es la forma de adquirir esta piel de tejón. Después vamos a obtener esta fuerza y este liderazgo del carnero. Después vamos a adquirir sumisión a la voluntad de Dios. Y una vez que tenemos total sumisión a la voluntad de Dios, adquirimos la cuarta cubierta, que es el bordado de los querubines, que es ese carro trono de Dios, estar en la presencia, llegar al lugar santísimo. Así viene la escalera, por eso es de afuera hacia adentro. Ese es el caminar del cristiano. Ese es adquirir las cuatro cubiertas en nosotros. Jesús representa estas cuatro cubiertas. Nosotros debemos adquirir estas cuatro cubiertas y esta es la forma de cómo hacerlo. Les recomiendo que después vuelvan a revisar esto que les dije, para que lo anoten y lo estudien, que regresen y lo analicen y lo vean y lo pongan en oración. Porque aquí está la clave de cómo adquirir, cómo nosotros somos un tabernáculo, nosotros somos un santuario, cómo podemos convertirnos en eso. Entonces sería bueno que revisaran ahora desde las prédicas, los talleres que dejé grabados de cada cubierta, revísenlo y vean este resumen. Cómo nos convertimos en cada una de estas cubiertas, que es hermoso, ¿no? Con esto cerramos las cuatro cubiertas, ¿no? Y de aquí, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario, porque voy a cambiar ya de tema, vamos a ir a la puerta del santuario. ¿Nadie? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. De todas formas, aunque esté todo claro, revísenlo, por favor, cuando esté ya grabado, revísenlo otra vez y vuélvanlo y órenlo y medítenlo con Dios. Estas cuatro cubiertas, cómo adquirirlas y pídanle a Dios en su oración, díganle, Señor, quiero ser esas cuatro cubiertas. Y eso pónganlo en oración, ¿no? Van a ver qué es lo que van a experimentar con Dios en esta parte. Una vez que ya cerramos las cuatro cubiertas, se recuerdan que vimos las tablas, la estructura, las tapas, eran estas cuatro cubiertas. ¿Por dónde se entraba al santuario? ¿Por dónde se entraba al tabernáculo? Había una puerta. Cortina, ¿no? Había una puerta, había una cortina. Recuerden que para el atrio ya entramos por una puerta, ¿no? Y en esa puerta, si recuerdan, en esa puerta, el ancho de esa puerta era muy amplia y tenía 4 columnas y era muy amplia. Ahora, la puerta que vamos a ver ahorita es una puerta más chica y tiene 5 columnas. Y te vamos a ir a Éxodo 36, 37 para ver esta puerta. Nos vamos a detener tantito en esta puerta. Obviamente aquí es un reflejo de Jesús. Dios nos está enseñando a Jesús en esta puerta del santuario y vamos a ver cómo estaba hecha. Éxodo. Es la puerta para entrar al lugar santo. O sea, es la puerta. Hay 3 puertas en el tabernáculo. Hay 3 puertas. Entonces está la puerta principal, que es la para entrar al atrio, y que ahí podía entrar cualquier persona que llevara su animalito, y entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero entraba el pueblo, ¿no? Pero nada más podían entrar hasta el atrio. Para entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Y era una puerta más pequeña y tenía 5 columnas, y era una puerta más alta. Entonces ahorita vamos a Éxodo 36, 37.
Dice, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus 5 capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Entonces, aquí está explicando que dice que es la puerta del tabernáculo. Mucha gente aquí se puede confundir, porque dice, bueno, ¿qué no ya habíamos visto la puerta del tabernáculo que era entrar al atrio? Estrictamente, el tabernáculo o el santuario era esta parte del lugar santo y lugar santísimo. Obviamente nosotros le llamamos tabernáculo a todo desde el atrio. Entonces, pero aquí se está refiriendo a esta puerta para entrar al lugar santo. Cuando dice que hace la puerta para el tabernáculo, está hablando de esta puerta. Y vemos que es obra de recamador, o sea que es bordada, y también tiene los colores de la primer puerta. Tiene los 4 colores. Esos 4 colores ya los vimos en la primera puerta. ¿Cuál es el significado del azul? Ya vimos el significado del púrpura, ya vimos el significado del carmesí, que es el rojo, y vimos el significado del lino fino, que es el blanco. Son esos 4 colores, ya los vimos, los pueden revisar en la primera puerta. Ahí es un reflejo de Jesús. Para seguir avanzando, vamos a ver que tenía 5 columnas, pero una puerta más pequeña. Miren, voy a enseñarles una imagen que se puede acercar a lo que era la puerta. Miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y si se fijan es más alta, y esta era la cortina. Para entrar a esta puerta, como se podía entrar era agachado, inclinado, prácticamente como arrastrándose, o sea, tenían que agachar la cabeza para entrar, así como la entrada principal al atrio también tenían que entrar agachados, no era que la abrieran al medio, sino tenían que entrar agachados. Eso habla de humildad, eso habla que tenemos que doblar nuestra cerviz. ¿Se acuerdan cuando Dios les decía al pueblo de Israel, son de dura cerviz? O sea, la cerviz está hablando del cuello. Dura cerviz es que no inclino, o sea, no reconozco a alguien superior a mí. Habla nuestro cuello, habla de nuestra voluntad. Dura cerviz es que se hace lo que yo digo, lo que yo quiero, y aquí nada más vale mi voluntad. Así era el pueblo de Israel. Dura cerviz y corazón de piedra. Entonces nosotros, teniendo a Jesús dentro de nosotros, viene a transformar este corazón de piedra por un corazón amable, por un corazón amoroso, por un corazón conforme a su naturaleza, y a doblar nuestra cerviz, a que nuestra voluntad esté por debajo de la voluntad de Dios. Esa es la forma de entrar al lugar, al atrio y al lugar santo, y también al lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote, y entraba de la misma manera, agachado. Habla sobre nuestra humildad, habla sobre esta parte de la piel de tejón que debemos de tener. Entonces, y luego habla que es una puerta más pequeña, más alta, y en lugar de 4 columnas, tiene 5 columnas. Entonces, como que está raro, como una puerta más grande tiene 4 columnas, y una puerta más angosta tiene 5 columnas. Quiere decir que en la puerta más grande, con 4 columnas, los huecos eran más amplios. ¿Qué es esta puerta? La primera puerta es la puerta de la salvación. Es cuando entras al atrio, cuando reconoces a Jesús como tu Salvador. Entonces es más ancha. Y eso está para todos. O sea, ahí entra muchísima gente. Por eso es que podía entrar la gente del pueblo de Israel con sus animalitos. Y podían entrar animales ahí al atrio. ¿Saben qué quiere decir esto espiritualmente? ¿Que puedan entrar animales al atrio? Que nosotros somos animales. Bueno, no es que nosotros seamos animales, sino hablamos de las actitudes de los animales. Gente
O sea, la Biblia habla mucho de los animales, pero habla sobre sus actitudes, sobre su naturaleza, la forma en que se comporta el animal. Y el animal tiene una forma positiva y una forma negativa, ¿no? Entonces, quiere decir que en el atrio, quiere decir que gente que es salva, gente que tiene a Jesús en su corazón, todavía tiene arranques animalescos, vamos a llamarle de esa manera. Tiene arranques, pues no sé, miren, déjenme agarrar de ejemplo este animalito, el puerco, ¿no? ¿Cómo es el puerco cuando lo llevan al matadero? Grito. Gritón y hasta te duelen los oídos, o sea, ¿cómo es el cordero cuando lo llevan al matadero? Calladito de la boca. Estoy hablando de actitudes. Estoy hablando que en el atrio, gente salva, gente que tenemos a Jesús en nuestro corazón, todavía tenemos actitudes de que cuando estamos en una situación complicada, estamos queje y queje y queje. Tenemos esas actitudes todavía. En el atrio, todavía se puede quejar. Cuando es un bebé espiritual y hacemos berrinches espirituales, todavía se puede. O sea, todavía podemos hacer cuando somos nuevos en Cristo, todavía podemos hacer este tipo de negociaciones con Jesús, decirle, Señor, si me das tal cosa, te prometo que dejo de hacer tal cosa. Y realmente, cuando vas creciendo y cuando vas madurando espiritualmente, te das cuenta que pues no puedes tú doblarle la mano a Jesús como para que logres tus objetivos, ¿no? Pero es como un niño que hace berrinches. Tú como papá de ese niño que está haciendo berrinches, pues entiendes que es un bebé, que es un niño y que es normal que haga un berrinche y no por eso vas a arremeter contra él, no por eso vas a dejar de amar a tu hijo, no por eso no le vas a dar esa paleta o ese helado. ¿Sí me explico? A veces en nosotros cabe esa situación de decir, bueno, pues está bien, ya, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy contigo, lo abrazas, lo mimas, le limpias las lágrimas, es lo que Dios hace con nosotros. Podemos tener 30 años en Cristo y todavía seguir haciendo berrinches, ¿no? Pero se ve raro eso. En el lugar santo ya no entra ningún animal. La única forma, la única parte del animal que entraba en el lugar santo era la sangre. Una vez haber ya pasado por el sacrificio, una vez que ya fue consumida su carne. Entonces ya no entran pecadores ahí, ya no entran esas actitudes de animales, ya no entran esa forma, o sea, ya creciste espiritualmente. Entonces la puerta ya es más angosta, tiene 5 columnas, los espacios son más pequeños, ya no entra todo el pueblo, ya entra los levitas, ya entran los sacerdotes, ya entra el sumo sacerdote, ya entra gente madura espiritual. ¿Y qué es lo que hay allá adentro? Los muebles que hay allá adentro reflejan que está la menorá, que es la lámpara, está el altar de oro donde se quemaba el incienso, donde es la oración, y está el mueble de los panes, que es el pan, que es ese alimento, esa energía que representa poner en práctica la palabra de Dios. El mueble de oro representa las oraciones. No un cristiano recién. No voy a hablar de un cristiano recién, mejor voy a hablar de esta manera. Un bebé espiritual puede llevar a alguien 30 años en Cristo y seguir siendo bebé espiritual, estar en el atrio. Hay gente que lleva 20 años, 30 años en Cristo y no tiene por costumbre orar diario. No ora diario, no lee la palabra diario y no pone en práctica la palabra. A eso me refiero. Adentro estos muebles representan eso. Habla sobre un esfuerzo, habla sobre que ya tenemos una madurez, ya tenemos algo en nosotros, hay un interés en nosotros de acercarnos a Jesús, de conocerlo más, de apasionarnos más con Él, de ir en oración con Él, ir a platicar con Él. Esa representa ese mueble, ese mueble del altar de oro, del incienso, donde se quemaba el incienso, salía el humo, y eso son las oraciones.
La menorá, la lámpara, representa la palabra de Dios, representa la Biblia, representa la teoría, el estudiar la palabra, el leer la palabra, escudriñar la palabra. Esa es la teoría. Nosotros leemos la palabra y la dejamos como una teoría, pero a la hora de que leímos en la palabra de Dios de que ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, de que perdona, ¿qué es? 7 veces, 7 no, 70 veces. 70 70, veces 7. 70 veces 7. Cuando dice la palabra de Dios, dice, perdona 70 veces 7, 70 veces 7 es siempre perdona. Cuando ponemos eso en práctica, eso representa el mueble de los panes, los 12 panes, que nos da energía, y cuando ponemos en práctica la palabra, es algo que ya lo hacemos nuestro, y cuando dicen los salmos de que tu palabra está escrita en mi corazón, a eso se refiere, en que ya es mío ese principio y pongo en práctica. Eso ya habla de madurez espiritual, ¿no? Entonces, cuando se entra ahí, ya no hay actitudes de animales, ya no dejan entrar un animalito ahí, ya se entra a un cristiano, vamos a llamarle así, adolescente. Y el que entra al lugar santísimo, estamos hablando de un cristiano ya maduro, estamos hablando de un cristiano ya, ya crecido, no importa cuántos años tenga biológicamente, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de, vamos a llegar a esa parte y voy a explicar de qué se trata. Pero Pastor, a eso se refiere con esta puerta es más angosta y entran estas personas que son levitas, que son sacerdotes o que es el sumo sacerdote. Son los únicos que podían entrar. Si se le ocurría entrar otra persona o si se le ocurría entrar al sacerdote sin haber hecho el ritual completo en el atrio, moría, físicamente moría. Nosotros debemos estar en el atrio y recurrir al altar de bronce, recurrir al altar de lavacro. Por eso lo vimos estos muebles uno por uno. ¿Y qué significa? Es el altar de bronce, es ir a entregar nuestra carne, nuestro pecado, nosotros en sacrificio, para que sea consumida esta carne, para que sean perdonados nuestros pecados, que seamos cubiertos con la sangre de Jesús y que seamos lavados con su sangre y que seamos consumidos con el fuego del Espíritu Santo. Tener estas 3 experiencias antes de entrar al lugar santo, para entrar a esta puerta estrecha. Entonces, recuerdan que les hablé que el tabernáculo tiene 3 puertas. Miren, vamos a Juan 10:9. Perdón, vamos a primero Juan 14:6. pastor, No, ¿se puede, Juan 10:9. Sí, dime. perdón, ¿se puede ser un adulto espiritual y regresar a volver a ser un bebé espiritual? O sea, ¿se puede ese No, retroceso? no, lo que pasa es que cuando ya eres un adulto espiritual y de repente te ves haciendo berrinches, eh, ya estás entrando en un ámbito que bueno, se le llama el ámbito del padre. ¿Se acuerdan cuando les he platicado sobre el 10% de nuestro cerebro, que es nuestro consciente, y el 90% que es el inconsciente? Ujú, sí. Cuando eres un maduro espiritual, tu 10% de tu consciente está totalmente entregado a Dios. Mira, el 10% de tu consciente quiere decir que es tu 100% de la persona consciente, en donde tú estás consciente que cometiste un error, no vas a hacer un berrinche, pero sí vas a ir a los pies de Jesús a pedir perdón, vas a ser lavado de tus pecados, vas a ir a decir, vas a ir a disculparte con la persona, vas a ir a tratar de arreglar las cosas y ya no te arrebata conscientemente, no te arrebatan tus impulsos. Es cuando ya ves a una persona madura. Pero ¿qué pasa con esto que decía Pablo? Es que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay un proceso que en nuestro inconsciente todavía falta de limpiar. Entonces, cuando estamos a ese nivel, Dios empieza a limpiar el inconsciente. Entonces, a veces estás en un rango alto espiritualmente
y parece que regresaras al principio porque, voy a decir un ejemplo raro. De repente veo un reloj y me dan ganas de robarlo. Entonces yo voy a decir, a estas alturas, ¿de dónde salió eso en mi mente? O sea, ni necesito el reloj, ¿no? Ni me gusta el reloj. O sea, pero ¿de dónde salió ese pensamiento? Estoy hablando un ejemplo. ¿De dónde salió ese pensamiento? O a una persona que recién conoces y de repente dices, ah, qué mal me cae. Espérame, todavía ni platicas con él. ¿De dónde sacaste qué mal me cae? En tu consciente no te ha hecho nada, no te hizo ninguna grosería, o sea, no hubo algo que moviera a que te cayera mal esa persona. ¿De dónde viene? Viene del inconsciente. Todavía viene esa parte de lo que está en el corazón. ¿Se acuerdan que les hablo de Marcos 7:21? Que lo que está en el corazón habla la boca, que son los malos pensamientos, hurtos, herejías, hechicerías, todas esas cosas están en el inconsciente. Entonces, cuando somos maduros espiritualmente, del inconsciente empiezan a salir cosas, porque Dios está encargado de perfeccionarnos. La obra que ya empezó, Él se va a encargar de terminarla. Y esa es esta parte. Nuestro 100%, nuestro consciente, estamos totalmente de acuerdo y nuestra voluntad está sujeta a Jesús. Pero en nuestro inconsciente, en el ámbito del Padre, empieza a descongelar todo eso malo que hay. Y por eso es que existe una guerra interna en el cristiano. Y a veces pensamos que regresamos a, que damos pasos hacia atrás, pero no, al contrario, estamos dando pasos hacia adelante. Está limpiando Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, está limpiando cosas que nosotros no sabíamos que había. Un ejemplo clarísimo está en Job. Job cuando dice Dios a Satanás, ¿ya viste a mi hijo Job? Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. En su 100% consciente Job era perfecto. Era maduro. Ya era maduro, ya él era parte de la esposa de Cristo. Pero Dios lo llevó en su inconsciente. Había un orgullo espiritual que Job no sabía que ahí estaba. Que Dios ya le había hablado en sueños que ahí estaba y no lo entregó. Entonces, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al extremo. ¿Se acuerdan cuando le quitó a la familia, le quitó todo lo que poseía, le quitó hasta la esposa y alabó a Dios? En su consciente alabó a Dios. Cuando le toca su cuerpo en la enfermedad, él se saca de donde dice, ya no entendí. Y empieza a decir Job, ahí cuando se empieza a quejar, dice, espérate, si yo soy bueno. Cuando llegan sus tres amigos a explicarle, ya le dicen, oye Job, dinos, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué hiciste que estás en pecado? Ya pide perdón. Para que estés en esa circunstancia es porque algo pecaste. Y Job les decía, espérate, no hice nada. Y ellos le empezaban a predicar y Job le decía, parafraseando, Job le decía, a ver, momento, ¿ustedes qué me van a venir a enseñar a mí de las cosas de Dios? Si yo aquí soy el grande, si yo he apoyado a las viudas, si yo he apoyado al pobre, si yo he apoyado a esto, si yo he dado consejos, si yo he dado esto, yo. Hay desde el capítulo 3 hasta el 28 por ahí, hay un estudio en donde enumeran cuántas veces dice yo Job. ¿Qué es el yo? El orgullo, el que no sabía que estaba ahí. Entonces Dios empieza a trabajar y por eso Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó a los 144,000 y dice que Dios le dio todo al doble. ¿Se acuerdan cuando les hablé del tabernáculo de Moisés? Tenía un candelero y cuando hace el templo de Salomón, 10 candeleros, es mucho más grande. En el ámbito del Padre, las bendiciones son al doble, al triple. Las matemáticas de Dios no nos caben en nuestra cabeza de sus bendiciones. ¿Se acuerdan cuando David pecó con, ay, se me olvida su nombre, Betsabé? Peca con Betsabé y mata al esposo. Dios lo perdona, en su misericordia lo perdona. Pero hay una frase que a mí se me quedó grabada hace muchos años.
que me resaltó así tremendo. Dios me enseñó esa parte donde dice, David, yo te pude haber dado más. David dice que en el tiempo del que los reyes iban a la guerra, David ya no fue a la guerra. David, con que mandara a cualquier persona en el nombre de David, la gente temblaba, o sea, ya ganaba, o sea, ya él se sentía que había llegado al top del top. ¿Qué más puedo tener? Dijo, te pude haber dado más. Nosotros no nos vamos a acabar a Dios. Las bendiciones de Dios son tremendas, ¿no? Entonces, esta es la parte de por qué Dios nos mete en esas circunstancias, en ese inconsciente. Primero, debemos de dar nuestro 100% consciente, entregarnos a Dios. Lo que hacemos nosotros aquí los martes es dar esa parte de nuestro consciente, venir voluntariamente a aprender de Dios. Pero todavía nos fallan muchas cosas conscientemente. Muchas veces conscientemente sí nos enojamos, conscientemente sí contestamos, conscientemente dudamos de que Dios nos resuelva los problemas. Dudamos de que Dios tenga el control de esa situación tan escandalosa que se ve en nuestra vida, que no vemos la salida. Dudamos de que Dios realmente tenga el control. Eso es en nuestro consciente. Entonces debemos entregar primero nuestro 100% consciente y después viene el inconsciente. O sea, esto no se termina. Siempre vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y para entrar a esta puerta, les dije, no sé si contesté, Ilse. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Juan 19. Juan 19 dice, aquí está hablando Jesús, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Habla, yo soy la puerta, habla, los puedes sacar de onda en donde dice la puerta y habla singular. En el tabernáculo tenemos 3 puertas, pero si se fijan bien, cada puerta es única. Cada puerta es única. O sea, hay gente que en su vida va a conocer la segunda puerta. Nada más va a ser salvo, va a llegar al atrio, va a llegar a los nuevos cielos, va a tener las experiencias del Espíritu Santo, va a tener los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es una gente que va a tener dones del Espíritu Santo, es una gente que va a estar llorando, va a sentir la presencia de Dios, va a hablar en lenguas, va a temblar, va a esto, pero va a haber actitudes que nunca van a cambiar. Entonces dicen, bueno, es que así soy, así seré y así me voy a morir, ¿no? Pero Jesús es mi Señor, ¿no? Pero así soy yo y a mí nada me cambia. Es en el atrio. Nunca va a pasar la otra puerta. Entonces nada más conoció una puerta. Entonces una puerta única la que está entrando al atrio. Luego viene esta puerta única en donde estás pasando del atrio, estás pasando al lugar santo. Y luego hay otra puerta que del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo es que Jesús, siendo la puerta, es cada una de estas puertas? Entonces, ahora vamos a Juan 14, 6. Vean qué significan estas 3 puertas. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la única entrada al Padre? Para llegar a la presencia del Padre, para poder obtener este carro trono de Dios, para poder llegar a la presencia de Dios, para que nuestros pecados sean limpios. La única forma es Jesús. Entonces dice Jesús, dice, yo soy el camino y la vida y, y la verdad y la vida. Aquí está hablando de 3 cosas. Está hablando de estas 3 puertas. Cuando dice, yo soy el camino, está hablando de la puerta del atrio. Cuando nosotros dejamos el mundo o dejamos Egipto espiritualmente hablando y somos salvos, encontramos al camino. Es donde el cristiano empieza a caminar. Es donde ya tenemos un camino de llegar al lugar santo y llegar al lugar santísimo. Empieza tu caminar. No es que hayas caminado para llegar a Jesús, sino que entras en esta puerta, ya eres salvo, tienes vida eterna, ya tienes los nuevos cielos, ¿no? Y ahí empieza tu camino. Él es el camino. Está hablando de esta primer puerta. Luego dice, y la verdad es esta segunda puerta. Pasando esta segunda puerta, ¿qué encontramos? Encontramos el candelero. ¿El candelero qué es? Es la palabra de Dios. Es cuando nos ponemos a estudiar.
Es cuando empezamos a entender los misterios, es cuando empezamos a ver esos tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios, que la gente que está en el atrio no las entiende, por más que las lea. Si no estudia, si no se pone a orar, ¿cuándo va a entender la palabra viva de Dios? Es en el lugar santo, es donde tienes que involucrarte en oración, tienes que tener primero la experiencia de la sangre, la experiencia del agua, la experiencia del fuego. Ya fuiste bautizado en agua, ya fuiste bautizado en fuego, ya fuiste cubierto de sangre, fuiste perdonado, ya puedes entrar al lugar santo, abrir la palabra de Dios y empezar a ver los tesoros de Jesús, las cosas que tiene ahí escondidas. Por eso es que esta puerta es más estrecha. Ahora, les voy a platicar algo bien, bien padre que a mí me encantó cuando lo vi. En la primera puerta tiene 4 columnas para ser salvos. Ahora, ¿dónde está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde conocemos la salvación? ¿Dónde conocemos a Jesús para ser salvos? En los 4 evangelios. Son esas 4 columnas. Por medio de los 4 evangelios, un cristiano nuevecito no va a salir de esos 4 evangelios. Y es un poquito más fácil entenderle. Y declararás, ¿no? O sea, declararás que Jesús es el que murió en la cruz, es el que amó al mundo, Dios Padre mandó a su Hijo por amor. Siempre le recomiendan a la gente nueva, le recomiendan que empiecen a leer por el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor. Los 4 evangelios tienen un significado diferente, ¿no? Entonces habla sobre el Evangelio del amor. Dice, empieza con Juan, es más sencillo, es más fácil, y vas a entender el amor de Jesús por la humanidad y por ti, ¿no? Entonces son estos 4 evangelios en donde tú eres salvo. Ahora, estos 5 pilares de esta puerta para entrar a los tesoros de Jesús, ¿qué creen que son? Los 5 que escribieron las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? ¿Alguien quiere participar o se los digo? El primero Pablo. Pablo, que escribió 13 o 14 cartas. Sí. ¿Quién Juan. otro? Juan, Juan. que es primera, segunda y tercera de Juan. Pedro. Pedro, primera y segunda de Pedro. Santiago. Santiago, correcto. ¿Y quién falta? Tiene un Judas. solo capítulo, ¿eh? Judas. Judas. Si leen ustedes estas cartas, estas epístolas, ahí están los misterios. Conocemos más a Jesús, nos adentramos a sus tesoros, nos sumergimos en sus aguas. Por eso mucha gente no entiende muchas veces a Pablo. Pedro decía, a Pablo se le dan cosas que es difícil entenderle. Y él no conoció personalmente a nuestro Señor Jesús. Yo que estuve con él, o sea, me cuesta entenderle a Pablo. Y Pablo decía, esto es un misterio. Entonces hay tanta información ahí que son estos 5 escribanos o estos 5 que escribieron las cartas del Nuevo Testamento en donde vamos a conocer esos tesoros escondidos que tiene Jesús. Para poder entrar ahí ya no entran los animales, ya no entran las actitudes, ya vamos en una parte de sumisión, ya nuestra cerviz ya se está humillando, ya nuestra voluntad se está sometiendo, ya vamos a orar todos los días, ya estamos pensando en Dios aunque estemos haciendo cosas del trabajo, estamos leyendo un devocional diario, estamos estudiando la palabra, estamos tratando de poner en práctica la palabra. Es una lucha, es un experimentar. Y ahí de repente a ustedes les va a estallar la cabeza cuando estén orando de lo que han leído, de repente, ¡pum!, se les va a conectar. En 1 segundo, en 2 segundos, Dios les va a dar una prédica de 1 hora. ¡Pum!, les conecta todos los versículos. Ahí es donde se descubre esta parte. Es por eso que esta puerta es más estrecha y es por eso que tiene estos 5 pilares. Estos 5 pilares eran la forma, en los materiales eran de madera de sitín y estaban recubiertos de oro. Ya hemos explicado esa parte, la naturaleza humana de Jesús, pero cubierta con su divinidad.
y teníamos acceso a estos 3 muebles. Teníamos acceso a estos conocimientos tremendos. Miren lo que dice, a ver si pudieran ayudar. Estoy buscando un versículo. Donde dice que tengo y te daré acceso al maná que está escondido o al maná que está reservado. Luis, ¿no te acuerdas de ese versículo? Sí, creo que no lo tengo aquí apuntado, pero ahorita me acordé de No, él. no me acuerdo. Y tendrás acceso al maná que tengo oculto, al maná que está reservado, algo así es. Ahorita me acordé de ese. Si me ayudas. Ah, ya aquí está, ya lo encontré. Es Deuteronomio. No, Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Cuando está hablando de los vencedores, está hablando a las iglesias y vean lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y que tiene oído, o sea, todos tenemos oídos, pero los tenemos cerrados. Ya pasamos por el atrio. Recuerden, hablamos de la circuncisión de nuestros oídos y de nuestro corazón, ¿recuerdan? Es por medio del bautizo en agua que Dios nos circuncida el oído y el corazón. Entonces dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya pasamos por el atrio. Dice, al que venciere, ¿vencer qué? Vencer precisamente esas actitudes de esos animales, vencer nuestra carne, ir voluntariamente a la cruz, ir voluntariamente a dejar nuestras cargas, ir a adquirir estas cuatro cubiertas, el entregarnos al 100% de nuestra capacidad consciente, entregarnos a Jesús, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, daré a comer del maná escondido. Explíquenme esto, que está tan claro aquí en la Biblia, de que hay maná escondido, y por qué la gente del atrio dice, ¿por qué estudias tanto? ¿Por qué te clavas tanto en la Biblia? ¿Por qué quieres escudriñar? ¿Por qué ves numerología? ¿Por qué ves esto? ¿Por qué ves aquello? Está escondido. O sea, no es, nada más lee por encimita. No salen de los evangelios. No sales de los 4 evangelios que están, y eso que cuando hablan parábolas era para que no entendiera el pueblo. O sea, ni los evangelios entienden. O sea, el maná está, hay maná escondido, hay tesoros escondidos. Al que venciere. ¿Qué es vencer? Vencer nuestra actitud de orgullo en decir, yo ya no necesito nada, yo ya sé de Jesús, yo ya sé de la Biblia, ya soy salvo. Vencer nuestra pereza, ay, qué flojera ir a orar. Pero si Dios ya me conoce, si Dios ya sabe lo que yo siento, Dios sabe que lo quiero, pues Dios lo sabe todo, entonces ¿de qué sirve que vaya a orar? Estudiar, pues ya sé lo básico, o sea, ¿qué más? Es vencer eso. Es tener esa actitud de que cuando nos caemos, es vencer esa caída, decirle, Jesús, ayúdame. Jesús, levántame. Jesús, perdóname. A eso se está refiriendo. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y hay 2 manás escondidos ahí. Está hablando, en un sentido, está hablando del lugar santo, que estamos hablando que, ¿cómo hacían ellos esas tortas de los panes? En el mueble de los panes, ¿cómo los hacían? Pues los hacían con el maná que caía, lo hacían polvito y hacían esas tortas de panes. Pero en el lugar santísimo que guardaron en el arca del testimonio, guardaron maná. Hay maná escondido. Entonces, tengo más cosas que compartirles sobre esto. No sé si para el próximo martes sigo compartiendo, pero ya son 9:29, 9:30 ya casi. Mejor me voy a callar para que podamos respetar la hora de la... Pedro, eso es lo que dice en Hebreos
Lo ¿Eh? que tú acabas de decir de que el maná estaba en una urna de oro, que no me acuerdo. ¿De dónde estaba el maná? No, Sí, de- cuando les encargó en el arca, había tres cosas. Yo digo que había una cuarta, pero había tres cosas. Lo dejé una vez de tarea en el taller, que investigaran qué tres cosas habían guardado en el arca donde estaba la tapa del propiciatorio. ah, ¿Te acuerdas? Una de ellas es la ujú, vara de Aarón. ¿Te acuerdas que la guardaron ahí? sí, pero, ok. Está, Espera, es que hay una cita en Hebreos. eh, no, que, bueno, más o menos que déjame dice. la busco y te pregunto. Me Ok. devuelves. Sí. Sí, este maná había tres cosas en el arca, ya les voy a dar la respuesta que una vez les encargué de tarea. Había tres cosas fundamentales ahí en el arca con la tapa. La básica estaban las tablas de Moisés, las que estaban rotas, las pusieron ahí. Ahí estaban las tablas. Ujú. Estaba la vara de Aarón y dice que había un recipiente con maná. Semana. Exactamente. ¿Y cuál es Entonces, la que dices? ¿eh? ¿Cuál es la otra que dices? Y la otra que digo es que guardaron un rollo de la ley. Esa es la cuarta, pero está ahí más escondido. Pero la base, La, la base, ¿eh? la cita que dice Dianita es en Hebreos 9, Hebreos 9 9:4. Sí, es esa. Gracias, Luis. Hebreos 9:4. dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por Ajá, todas partes, en la que estaba una urna de no, oro que una de contenía oro. el maná, la vara de Aarón que Sí. reverdeció y las tablas del pacto. Ay, gracias, esa era. Ajá. Dice, y Esa sobre era. ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ah, miren, Ah, nada más yo por sí. chismoso les voy a platicar esto y sigue grabando. Cuando dice esto, No se y puede. sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, mucha gente cristiana dice, es que no tienes que ver el Antiguo Testamento, no tienes que ver el tabernáculo de Moisés, ni le entiendes. ¿Por qué? Porque aquí dice que no se puede hablar a detalle. ¿Cómo interpretan ustedes esta parte que está diciendo aquí Hebreos? Dice, los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es cuando yo les digo, y se acuerdan de esto, pero no se los puedo platicar ahorita, después se los digo. Porque si no, me voy a llevar 1 hora y media explicando a detalle de eso. Sí, como que no era el momento para No era el hablar de momento, eso, estaba ¿no? hablando de otra cosa, nada más estaba dando la referencia. Pero no está Oyendo eso diciendo, es un tema es gigante, un ¿no? tema enorme que no nos acabamos, que hoy no estamos hablando de eso. Sigo hablando de lo que estamos hablando, pero aquí hay cosas escondidas, ahí hay cosas interesantes. Si nos metemos al detalle, lo que nosotros estamos haciendo ahorita con este taller es que estamos hablando a detalle en la proporción que yo conozco, porque obviamente yo me considero en kinder del tabernáculo, o sea, estamos tratando de ver a detalle cositas de los materiales del tabernáculo. ¿Dónde está Jesús? Y cómo convertirnos nosotros en un tabernáculo viviente para que more Jesús en nosotros y gobierne en esta tienda, ¿no? Es lo interesante de esto. No sé si quedó contestada la pregunta, pero bueno, voy a tener la grabación.